de cuello uterino, y estamos hablando, recalcando todo un resumen, estamos hablando de la importancia, Papá Nicolau, de las lesiones que son, digamos, la importancia de detectar lesiones premalignas para evitar consecuencias posteriores. Además, hemos hablado de patologías benignas como los pólipos, quistes y las famosas úlceras del cuello uterino. Antes de continuar con los doctores, tenemos una llamada telefónica, ¿la escuchamos? Doctor, buenas tardes. Le habla la señora Paola de Breña. Quería hacerle una consulta. Mi ginecólogo me ha dicho que debo pasar por un examen que se llama colposcopía y me ha dicho que hay algo raro en mi cuello uterino. Quiero saber cómo es ese examen y cómo lo hacen, y si eso me lo han pedido porque podría tener algún cáncer. Gracias, doctor. Bueno, bien interesante, justo íbamos a conversar sobre el tema. Antes de entrar a la colposcopía siempre hay unos pasos previos, ¿no? El primer paso previo definitivamente es el Papá Nicolau. Cuando en el Papá Nicolau encontramos una lesión sospechosa, anormal, recién podemos ir a una colposcopía, ¿no es cierto, Elías? Y lo que quiero que expliques, Elías, es qué nos informa el Papá Nicolau en sí, ¿no? O sea, qué leemos, cómo nosotros catalogamos de una lesión premaligna o maligna. Así es. El Papá Nicolau, para que el público lo sepa, no es una biopsia, es solamente la toma de muestras de células de la cubierta superficial del cuello del útero, como en las fotos en las imágenes habíamos visto. Entonces hacemos con un hisopo o con una espátula o con un citocepillo la toma de células. Estas células se las extiende una lámina y son remitidas al patólogo para su estudio. Entonces el Papá Nicolau nos va a informar fundamentalmente de si es que está todo normal o si es que hay lesiones premalignas. También podría diagnosticar lesiones malignas o como en la mayoría de casos sucede, el diagnóstico de inflamación, ¿no? Inflamación, que es el diagnóstico más común que nosotros recibimos. Inflamación no maligna, por supuesto, no maligna. Entonces nosotros con eso tenemos parámetros para evaluar si es que la paciente está normal, con algún tipo de inflamación, pero normal, no hay nada, o si tiene algo malo realmente, una neoplasia, o en una tercera opción, pacientes que tengan lesiones premalignas, que hay de diferentes tipos, ¿no? Entonces, en función de lo que salga, cuando hay una lesión premaligna, significa de que no hay nada, no hay un cáncer todavía, pero que está en vías de. Y habíamos hablado de que el cáncer de cuello tiene una historia natural muy larga, que puede durar 10 años, 12 años, ¿no? Entonces, eso nos da el tiempo como para hacer un diagnóstico en un momento preciso, adecuado, como para prevenir que se desarrolle. Cuando las lesiones son premalignas, usualmente vamos a ampliar el estudio, y eso significa hacer una colposcopía, lo que nosotros conocemos como el IVA, ¿no? Eso se hace con ácido acético y se identifican las zonas sospechosas de las cuales tenemos que hacer biopsias. Uno hace las biopsias dirigidas por colposcopía, y uno sale de dudas respecto de cuál es el tipo de afectación que la paciente tiene, para que tenga un tratamiento definitivo. Claro, sí. Primero entonces recalcar, la primera parte es el Papá Nicolau. En relación a la respuesta de Papá Nicolau, a la lectura que nosotros podemos dar, ya recomendaríamos a la paciente que se haga una colposcopía. Para eso tenemos algunas imágenes que nos podrían ayudar y ver cómo es la colposcopía. Gracias, a ver si tú podrías explicarnos. Sí, la colposcopía de lo que se trata es de ver con un microscopio, hacer un examen de todo el cuello del útero y sobre todo de la zona que hemos mencionado anteriormente, que es la zona de transición, ¿no? Entonces vemos acá que igualito que en posición ginecológica, no significa mayor molestia a la paciente, tampoco mayor dolor. Uno a través de unos lentes va a ver magnificada, digamos, aumentada toda la zona del cuello del útero, ¿no? Y analizando toda la zona, estos son los colposcopios, que son como, he dicho anteriormente, como microscopios. Y una vez que uno está visualizando la zona del cuello del útero y ve una lesión anormal, algo que le llama la atención, con esta pinza toma una pequeña biopsia de la zona del cuello del útero. Tampoco es necesario colocar anestesia cuando tomamos la biopsia, ¿no? A veces usamos sustancias como el ácido acético, que vendría a ser como el vinagre, que no causa mayor irritación ni dolor a la paciente, pero que nos permite
identificar porque estas sustancias colorean la zona donde hay tejido anormal y nos permite dirigir más selectivamente la biopsia, ¿no? Bueno, gracias, Gracia. Bueno, recopilando, o sea, en realidad, inicialmente el Papa Nicolau y posteriormente, de acuerdo a las lecturas, la colposcopía y en realidad el resultado de la biopsia, lo que nos dice el patólogo, ya es el diagnóstico definitivo. Lo que decía Elías también sobre el resultado del Papa Nicolau, hay lesiones que son premalignas, inclusive una determinada como cáncer in situ, que muchas veces a la paciente puede asustar. Entonces, cuando ya tienen esa lesión, ya piensan que tienen un cáncer y bueno, tienen el miedo de tener, digamos así, el resultado de una cirugía muy compleja como la histerectomía radical, entre otras cosas, pero hay que decir en realidad que esto todavía es considerado como lesión premaligna. Y esa es la finalidad del Papa Nicolau, de tratar las lesiones premalignas, las lesiones curables, tratables, y es por eso la importancia que siempre ustedes vayan al ginecólogo anualmente. Ya anualmente les digo, porque aquí hemos hablado que hay personas seleccionadas, pero es preferible que vayan anualmente a su ginecólogo para la toma de ese Papa Nicolau. También dejar de duda, si bien no es el tema, hablando de la mamografía, también es importante y vale la pena recalcar la ayuda de la mamografía, que inclusive hay que recordar que el cáncer de mama en Lima es el cáncer más frecuente, ¿no es cierto? Entonces todas las mujeres por encima de los 40, mayor, inclusive la mayoría de 50 años, tiene que siempre controlarse con su mamografía para detectar lesiones, así como el Papa Nicolau, lesiones tratables. Con la mamografía también detectamos lesiones tratables, lesiones que ya no llegan a un cáncer de mama. Bueno, lo que quería hablar es más que todo ver el papiloma humano virus, famoso, que ahora está inclusive muy bien tomado por lo que ya salió la vacuna, una nueva vacuna sobre este virus. En sí, Elías, la vacuna prácticamente nos está diciendo de que ya si todas las mujeres a partir de ahora se colocan esa vacuna, ya no vamos a tener más cáncer de cuello uterino. Eso prácticamente es lo que nos quiere decir la salida de este producto. Se espera de que el cáncer de cuello uterino, a raíz de la utilización de la vacuna, disminuya mucho. Eso va a ser un trabajo a largo plazo, porque ya habíamos hablado de que el cáncer de cuello uterino tiene una historia natural muy larga. Entonces, el cáncer quiere decir que demora mucho en producirse, 10, 12, 15 años. Significa de que los resultados los iríamos a ver en un tiempo igual o mayor, cómo iría disminuyendo. De ese porcentaje de cánceres de cuello uterino asociados a papilomavirus. Sin embargo, los cánceres de cuello uterino que no están asociados a papilomavirus, que son muy pocos, esos de repente no se va a modificar esa frecuencia. Pero sí es lo que se espera en las siguientes décadas, en la medida en que se coloque la vacuna a la población seleccionada, es decir, a las adolescentes, a la gente que no tiene aún contagio, porque ella es la población blanca objetivo de la vacuna ahora, ¿no? Específicamente, ¿para qué? Para que se prevenga en ellas el desarrollo del asiento, que sean portadoras del papiloma, que es lo que sería la causa de en el futuro sufrir de. Entonces sí se espera, no que no haya, pero sí que disminuya mucho la incidencia en el tiempo, en las siguientes décadas. Eso va a estar en la medida en que se use la vacuna. La vacuna en la actualidad es cara, es cara y no está accesible justamente a los grupos poblacionales de mayor riesgo, que son, digamos, donde hay pobreza, donde hay disminución de acceso al servicio. Entonces, la disminución en la incidencia va a tener mucho que ver con el acceso a la vacuna. Entonces, eso todavía son factores que están en proceso y que, bueno, se verá qué pasa, pero sí se espera que disminuya el cáncer de cuello uterino. Como todo producto que es nuevo siempre sale caro, ¿no? De repente valdría la pena señalar dos cosas, ¿no? Porque hay en otros países que ya se está implementando la vacuna, hay mucha resistencia a vacunar a las niñas a partir de los 12 años, ¿no? Entonces, porque como está relacionado, digamos, a un virus que se contagia a través de las relaciones sexuales, pero incluso se recomienda vacunar desde las niñas de los 12 años hasta los 26 años, incluso que se hayan iniciado sexualmente, ¿no? Pero eso también es cierto que no va a evitar, por lo menos por ahora, que se tenga que tomar el Papa Nicolau, incluso las pacientes vacunadas, porque la vacuna solamente genera protección contra 4 serotipos, 4 tipos. Hay otros más que podrían estar relacionados al cáncer del cuello uterino, así que
todavía se recomienda que incluso las pacientes vacunadas en los próximos años sigan tomándose el Papá Nicolau. Entonces es que el solo hecho de que vacunarse no da 100% de protección. Exacto. De repente ya no anualmente, ¿no? De repente cada 2 o 3 años creo que de repente eso ya son... No, y de repente futuro, ya contaremos con métodos que diagnostiquen solamente aquellos serotipos que no están incluidos en la vacuna, ¿no? Pero por ahora todo el mundo se te va a tener que seguir haciendo el Papá Nicolau. Elías, para terminar, ¿qué recomendaciones le darías a todas las mujeres en las cuales para poder tener menor factores de riesgo para adquirir este virus que es el papiloma humano? Claro, la respuesta es sencilla, pero la puesta en práctica es tremendamente compleja, porque no solamente depende de la voluntad de la paciente, también depende de la pareja. Entonces, de repente, limitar el número de parejas en lo posible y en todo caso podrían tener relaciones con protección, ¿no? Usar los preservativos, que es una forma de disminuir el contagio, ¿no? Y esa sería, y la otra forma sería saber cuál podría ser la historia sexual de la pareja. Eso es algo importante. Bueno, todo este tema tiene que ver con la educación fundamentalmente, en la educación temprana, con la formación de valores en las mujeres y hombres en general. Como te digo, el tema es muy complejo, ¿no? Pero esas podrían ser recomendaciones generales. Posegar también lo que es la primera relación sexual también debería bastante. Retrasar el inicio, porque tiene que ver con la historia. Mientras más antes sea el contagio, más antes se produciría teóricamente un cáncer, ¿no? Así que eso también tiene que ver. Gracias. ¿Otra recomendación que tendrías para terminar? No, yo también secundo totalmente lo que ha dicho Elías, ¿no? La prevención es, digamos, lo mejor que uno puede hacer. No tener temor de repente de hablarles a nuestras hijas y a nuestros hijos, ¿no? Porque en los países europeos, donde es el único, digamos, donde hay, que eso también está relacionado con el embarazo adolescente, ¿no? Las únicas medidas que han logrado detener un poco esto es el acceso a información, el que en la familia se hable abiertamente de este tipo de cosas y el acceso al condón, ¿no? Que son las 3 pilares, digamos, de las estrategias públicas de prevención de enfermedades de transmisión sexual, que estamos viendo que el problema del cáncer cuello uterino se comporta como una enfermedad de transmisión sexual. Importante, y por lo que ha dicho Gracia, es la información en sí, ¿no? Y esa es una de las metas de este programa, en el cual dar mayor información al público para que darle conciencia de que la prevención, digamos así, es lo mejor que puede haber. En este caso, una de las cosas de prevenciones que estamos viendo, lo que hablaron nuestros amigos, es, digamos así, disminuir lo que es pareja sexual, lo que es la promiscuidad, postergar un poco el inicio de la actividad sexual, conocer bien a su pareja, el uso de preservativos. Importante también, y creo que acá es el mensaje del programa, es el que acudan a su ginecólogo para la toma de Papá Nicolau anualmente, ojo, en aquellas mujeres que ya han iniciado su actividad sexual. Y también de paso, bueno, el uso de la toma de mamografías, que no es el tema, pero me quiero dar hincapié en ese aspecto. Bueno, queremos agradecer al doctor Elías Rodríguez y a la doctora